En comunidades de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, existe la creencia arraigada de que los nahuales solo pueden ser vistos por quienes han sido marcados espiritualmente, es decir, personas que han cruzado accidentalmente un umbral prohibido o han sido testigos de un ritual que no debían presenciar. Me ordenaron sacerdote a los 32 años. No fui un joven vocacional, más bien llegué al seminario después de una vida de vacilaciones, de caminos torcidos. Fui soldador, ayudante de topógrafo, incluso probé suerte como actor en una compañía itinerante. No encontré paz en ninguna parte hasta que sentí el llamado, uno tan silencioso y persistente como un murmullo bajo el agua. Después de mi ordenación, se me asignó un pueblo pequeño, perdido en las montañas del sur, al que nadie parecía querer ir. Los otros curas hacían gestos de lástima o incomodidad cuando lo mencionaban. San Ignacio de las Rocas, decían, como si con solo nombrarlo trajeran mala suerte. Llegué una mañana nublada de junio, con una maleta austera. La estación del año no era fría, pero había una humedad densa en el aire, una bruma que parecía no disiparse nunca del todo. Me recibió un anciano que decía ser el sacristán, un hombre encorvado, de ojos amarillentos y piel reseca como cuero viejo. No recuerdo su nombre, aunque me lo dijo. Me guió a la parroquia sin decir mucho más. El templo era pequeño, de piedra gris, con un campanario bajo y una cruz de hierro oxidada que apenas se distinguía entre los árboles. Desde el primer día noté que algo no encajaba. El pueblo parecía detenido. No exactamente abandonado, pero como si su vida se mantuviera en pausa. Las calles estaban limpias, sí, pero nadie barría. Los cultivos crecían, pero no vi campesinos. Las casas tenían humo en las chimeneas, pero rara vez se veía a alguien afuera. No era desolación, era otra cosa. Un orden invisible que los obligaba a permanecer puertas adentro. Hubo un detalle, uno solo, que ahora recuerdo con claridad, aunque en su momento no le di la importancia que merecía. Fue durante mi segundo día en el pueblo. Apenas me había instalado en el pequeño cuarto junto a la sacristía. Todavía estaba desempacando mis cosas, ordenando libros, colocando crucifijos y medallas, tratando de hacer del lugar un sitio habitable. Esa tarde decidí salir a caminar, a conocer los alrededores. Me interné por una vereda estrecha que pasaba detrás de la iglesia, un sendero cubierto de hierba y rodeado de árboles bajos. No me alejé demasiado. A medio kilómetro encontré una pequeña construcción de adobe, abandonada y cubierta de maleza. Parecía una ermita o quizá una antigua casa. Me acerqué por curiosidad. En la entrada había una figura tallada en piedra, a medio enterrarse en el barro. Parecía una mezcla entre hombre y animal, cuerpo humano, pero con un hocico largo, orejas puntiagudas y una cola que se enroscaba sobre las piernas. Sus ojos eran solo cuencas vacías. Al pie de la escultura encontré lo que parecían ofrendas recientes, velas derretidas, huesos, un collar hecho de lo que parecía ser cabello real, todo húmedo, cubierto de insectos. Sentí una punzada de incomodidad, pero me convencí de que era alguna costumbre rural, una especie de superstición local. No hice preguntas, no mencioné nada al sacristán ni a nadie. Pensé que no debía entrometerme en lo cultural, pero ahora sé que ese fue mi primer contacto con él. No sé si la figura lo representaba, o si era simplemente un símbolo, una advertencia, pero estoy seguro de que alguien seguía venerándolo, de que algunos no rezaban a Dios sino a él, a la cosa del bosque, al que camina con forma de sombra y ojos de hambre. Debía haberlo entendido entonces, debía haber huido esa misma noche. Oficié mi primera misa un domingo. Llegaron pocos feligreses, todos ancianos. Se sentaron sin mirarse entre ellos, como si hubieran acudido no por fe, sino por una obligación. Al terminar, nadie se acercó a saludar. Solo el viejo sacristán me dirigió una mirada que duró demasiado tiempo. La rutina se instaló, pero no de la forma que uno esperaría. No me pedían confesiones, no había niños para catequesis, tampoco se celebraban bodas ni bautizos. Las únicas ceremonias que me tocaba oficiar eran funerales,
y aunque no eran constantes, cada uno me dejaba una sensación amarga, como si enterrara algo más que un cuerpo. Comencé a caminar el pueblo por las tardes. El entorno era bello, montañoso, con un bosque espeso bordeando las casas. En esos paseos fue cuando escuché por primera vez los aullidos. No eran de perro, no eran de lobo, sonaban humanos. Eran largos, angustiados y provenían del bosque, casi siempre después del atardecer. La primera vez que los oí, me detuve en seco, esperando ver alguna reacción en los vecinos, pero nadie salía, nadie asomaba siquiera la cabeza. Pregunté al sacristán, un día en que lo encontré limpiando el altar. Me miró como si hubiera roto una regla no escrita. No respondió, solo se persignó con una lentitud excesiva. Esa noche recé con más fuerza que de costumbre y dormí inquieto, sintiendo una presión en el pecho que no se debía a pesadillas, sino a algo más cercano, algo que parecía observarme desde el otro lado de la pared. Una madrugada desperté bañado en sudor sin saber por qué. La lámpara junto a la cama parpadeaba, aunque no había razón eléctrica para ello. Afuera el viento soplaba con una cadencia irregular, como si algo grande se desplazara entre los árboles. Me asomé por la ventana y no vi más que la bruma. Sin embargo, tuve la clara sensación de que algo se había alejado justo antes de que yo me levantara, algo que me había estado observando desde la oscuridad. No vi huellas ni sombra, pero supe que estuvo allí. Los días pasaban y comencé a notar cosas extrañas dentro de la misma iglesia. El altar amanecía con marcas de tierra, como si algo lo hubiera tocado con manos húmedas. El agua bendita se evaporaba de manera antinatural, dejando solo el cuenco seco y una costra de sal. Encontré huellas en los bancos, pequeñas y alargadas, como de pies humanos, pero demasiado delgados, demasiado angulosos. Intenté no pensar demasiado en ello. Me convencí de que eran alucinaciones, producto del aislamiento. En el seminario nos hablaban de la tentación del desánimo, del miedo, de cómo el demonio podía tomar formas indirectas. Me aferré al rezo como un náufrago a un tablón. Cada vez más horas frente al sagrario, cada vez menos sueño. Pero el pueblo parecía saber lo que yo apenas comenzaba a intuir. Las puertas se reforzaban por las noches. Algunos ponían ramas secas en forma de cruz sobre los dinteles. A veces encontraba huesos de animales dispuestos en espiral frente a ciertas casas. No preguntaba, no quería saber. Una tarde, mientras caminaba cerca del límite con el bosque, vi a un niño. Fue la única vez. Un pequeño de no más de 6 años, vestido con ropas demasiado grandes, que me miraba desde entre los troncos. No sonreía ni se escondía. Simplemente estaba ahí, inmóvil, con los ojos enormes y oscuros. Cuando di un paso hacia él, este se echó a correr y rápidamente se perdió entre los árboles, a pesar de que esto no debería ser tan extraño. Yo casi sentí como si este se esfumara de un momento a otro. Esa noche soñé con él. Soñé que entraba a mi habitación, que trepaba a los pies de mi cama y que me susurraba con una voz que no era de niño. No entendí las palabras, pero desperté con la sensación de que había sido una advertencia. El sacristán murió 2 semanas después. Lo encontré en el suelo del campanario, con los ojos abiertos y una expresión de pánico absoluto, como si hubiera visto algo que la mente no pudo resistir. Nadie en el pueblo pidió velorio. Lo enterré solo, bajo una lluvia finísima que parecía no querer caer del todo. Desde entonces, el templo se volvió más pesado, más frío. Los aullidos eran más frecuentes y se escuchaban más cerca. Algunas noches sentía pasos en el techo, una respiración baja al otro lado de la puerta de mi habitación, una sombra que se deslizaba por el patio. Empecé a entender que aquello no era simplemente una presencia maligna. Era algo que el pueblo conocía y toleraba como quien convive con un volcán. Algo que requería silencio, aceptación y sobre todo no ser visto directamente. Pero yo ya lo había visto, o al menos había sentido que lo había hecho, y sabía en lo más profundo de mi alma que él también me había visto a mí. Las semanas siguientes transcurrieron en una tensión creciente. El pueblo entero parecía contener la respiración.
Las campanas de la iglesia dejaron de sonar, no por negligencia, sino por una decisión implícita que no me atrevía a contradecir. El bronce parecía haber perdido su voz. Intenté hacerlas repicar una mañana, pero el badajo apenas emitió un eco hueco, seco, como si la estructura misma del aire hubiera cambiado. Dejé de salir. Comía poco. Mis días se reducían a oraciones interminables y vigilias sin sentido, acompañado solo por las sombras que se alargaban en los rincones. Las paredes parecían moverse cuando no miraba. Respiraban, se encogían, exhalaban. Y a pesar de esto, la soledad no era completa, nunca lo fue. Entonces ocurrió. Fue durante la madrugada, bajo una luna apagada, cuando escuché cómo algo golpeaba la puerta principal de la iglesia. No era un golpe brusco, era rítmico, insistente, como si arañaran con paciencia, como si estuvieran llamando. Me armé de valor y descendí desde mi cuarto hasta la puerta principal, con un crucifijo en la mano y el corazón golpeando contra el pecho. El sonido se detuvo apenas puse un pie en el pasillo central. Pero la puerta seguía ahí, entreabierta, dejando colar una brisa húmeda, cargada de hojas y un hedor sutil a sangre y tierra. La empujé lentamente. Afuera no había nadie, solo la bruma, más espesa que nunca, envolviendo todo con su manto blanco. Di un paso fuera, guiado por una mezcla de estupidez y fe. Quería ver, sentía que debía ver. Entonces lo vi. No se trataba de una bestia en el sentido que uno imagina. Era un cuerpo largo, retorcido, desnudo, con piel negra como carbón viejo. Caminaba en 4 extremidades, aunque no eran patas ni brazos. Eran extremidades humanas desfiguradas, flexionadas de forma inhumana, como si hubiera olvidado cómo mantenerse erguido. No tenía rostro, o al menos no uno fijo. Su cabeza giraba lentamente y en cada ángulo tomaba formas diferentes. A veces era un perro, otras un cerdo, otras algo vagamente humano pero deformado, distorsionado por una risa sin sonido. Su piel parecía hervir bajo la carne. Se movía sin apuro, pero con un objetivo claro. Me observaba. No grité, no huí. Algo en mí se rompió en ese instante. No era solo el terror, era la certeza. Sabía lo que era. Lo supe en el centro de mis huesos como se sabe que el fuego quema. No era un demonio. No en el sentido cristiano. Este era un nahual. Había leído sobre ellos hacía mucho tiempo, pues el tema me fascinaba, pero yo nunca creí que aquellas cosas existieran de verdad. Pero estaba frente a mí. Quise rezar, pero no recordaba las palabras. Me quedé quieto. Cerré los ojos. No por fe, sino por puro instinto de supervivencia. Me envolvió un silencio espeso, absoluto. Cuando volví a abrirlos, ya no estaba. Regresé al templo temblando. Cerré la puerta con trancas que jamás había usado. Esa noche no dormí, ni las siguientes. Supe que me había marcado, que me había olido, que su presencia ya no se quedaría en el bosque. Lo había dejado entrar. Algo dentro de mí me lo decía. Después de aquella noche, ya nada volvió a ser igual. El pueblo, si es que alguna vez me había aceptado, me rechazó por completo. Dejaron de saludarme, de mirarme siquiera. Las pocas veces que me crucé con algún aldeano en los caminos, bajaban la vista o se metían de inmediato a sus casas. Cerraban puertas, corrían cortinas. Yo ya era uno de los que había visto, y ellos sabían que eso se paga. El templo se volvió inhabitable. Los muros sudaban, literal y constantemente. El agua bendita se ennegrecía. Una noche descubrí una figura grabada en la parte interna del sagrario. Un espiral dentado, dibujado con lo que parecía ser ceniza y sangre. No lo limpié, no me atreví. El nahual no regresaba con regularidad, pero sentía su olor y su presencia. A veces despertaba con el cuerpo cubierto de tierra húmeda, sin recordar haber salido. Una mañana encontré una huella fresca en el suelo de mi habitación. No podía decir si era de animal o humano. Tenía forma de mano, pero con dedos demasiado largos terminados en garras. Entonces comprendí. No se conformaba con asustarme. Me estaba probando, me estaba preparando, como si esperara que yo también cruzara un umbral. Empecé a enfermar, no físicamente. Era algo más profundo, más esencial.
Perdía noción del tiempo, dejaba de rezar. Empecé a ver cosas moverse por el rabillo del ojo. Voces me hablaban en sueños. El rostro del niño que vi en el bosque volvía una y otra vez, con esa mirada negra y vacía, como un espejo sin fondo. Una noche antes de que todo terminara, ocurrió algo más. Había empezado a llover, una de esas lluvias que no limpian, que ensucian, que arrastran olores del subsuelo. El agua golpeaba los tejados como si tuviera intención. Me sentía incapaz de dormir, con los ojos ardientes de tanto rezar y no obtener respuesta. Entonces escuché un ruido seco, dentro del templo. No era el nahual, lo supe de inmediato. Era otra cosa. Me levanté y descendí, llevando una vela temblorosa. Al llegar abajo, lo vi. Un hombre, o algo parecido a un hombre, estaba sentado en uno de los bancos. Vestía de negro, con un sombrero viejo que no dejaba ver su rostro. No se movía, pero la lluvia no lo había mojado. Tampoco parecía respirar. No dije nada, no me acerqué. Entonces alzó la cabeza. No tenía rostro. No era ausencia de rasgos, no. Era como si la piel no supiera qué forma tomar. Un espacio borroso, una niebla contenida en carne. Aunque entre más la miraba, más se notaba casi como si más bien algo le hubiera arrancado la cara. Aún así, me miraba. Lo sentí, como se siente una aguja en la nuca. La figura se desvaneció lentamente, no con prisa, sino con la lentitud de lo inevitable. No dejó rastro, salvo una pluma negra en el banco de madera. Era larga, gruesa, cubierta de una sustancia oscura que no era sangre. Desde esa noche, las paredes del templo comenzaron a susurrar, no con voces, sino con crujidos y estertores que formaban palabras si uno escuchaba demasiado tiempo. Me llamaban por mi nombre, me recordaban errores que ni yo recordaba haber cometido. Me hablaban con la voz de los muertos que había enterrado. Era casi como si aquella cosa tuviera como único propósito acabar con cada gramo de mi cordura, como si su plan fuera enloquecerme lo suficiente para que en el momento en que lograra salir de ahí, si es que algún día lo conseguía, nadie pudiera creerme. Nadie podría escuchar todo lo que aquel pueblo ocultaba. Para quienes se preguntan por qué no me fui, esa es una buena pregunta, una que ni siquiera yo puedo responder. Es más, en ocasiones pensé en hacerlo, pero cuando lo intentaba, simplemente me quedaba en blanco. Me sentaba y cambiaba de opinión. Era como si el mismo pueblo no me dejara ir. La última noche que pasé en San Ignacio comenzó en calma, pero sabía que algo se acercaba. El aire estaba espeso, cargado de electricidad. No podía dormir. Era como si todo mi cuerpo me advirtiera que no debía bajar la guardia, que si cerraba los ojos, algo me tomaría por sorpresa, y entonces no tendría ni una oportunidad. Esos pensamientos venían a mi mente una y otra vez, impidiéndome descansar, manteniéndome en un estado de alerta, y de pronto lo sentí. Algo había llegado. Esta vez no lo escuché, simplemente lo sentí. La temperatura bajó de golpe, y no tardó mucho en hacerse presente. Allí estaba, parado, más erguido que la vez anterior, con su piel palpitando y su rostro aún cambiante, inestable, como un lienzo deforme que no encontraba forma fija. Entonces habló, no con palabras, fue un sonido que no pasó por los oídos, sino por dentro del cráneo. Un mensaje sin idioma, pero cargado de intención, una invitación, una orden, un pacto. Y por un segundo sentí el impulso de aceptar. Lo juro por Dios, por todo lo que alguna vez fui. Por un momento quise ir con él. Fue solo un segundo, pero bastó. Bastó para entender que ese era su poder. No destruirte, sino convencerte de que ya estabas roto. Me arrojé al suelo, grité por dentro y recé como no lo había hecho jamás. No con fórmulas vacías, no con las palabras de siempre, solo con lo que quedaba en mí de humano, de frágil, de asustado, y no sé por qué funcionó. Cuando abrí los ojos estaba solo. Al día siguiente abandoné el pueblo sin despedirme. Nadie me detuvo, nadie me miró. Crucé el límite como quien cruza de vuelta desde la muerte. Hoy, años después, aún no sé qué fue exactamente lo que enfrenté. Solo sé que sigue ahí y que a veces lo sueño.
No ha venido por mí todavía, tal vez porque aún no he dicho todo, tal vez porque al contarlo me libero un poco, o tal vez porque él quiere que lo nombre, que lo arrastre a este mundo de nuevo. Pero sea como sea, ya no quiero seguir cargando con esto.